El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Alfredo Bayote y Yelitza Rivero les damos la bienvenida a estas travesías del pensar que realizamos todas las semanas desde Humano Derecho Radio Estación, con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. El texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto doctor Ernesto Maiz Vallenilla, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. El doctor Ernesto Maiz Vallenilla, fundador de la Universidad Simón Bolívar, es reconocido internacionalmente como el filósofo venezolano más destacado del siglo XX. El texto del doctor Maiz Vallenilla es una perfecta síntesis de todo un programa para el desarrollo de la filosofía y concretamente para los estudios de filosofía. ¿Por qué no comentamos algún aspecto del desarrollo de este tema en América Latina? El interés por la filosofía no había sido extraño durante la colonia, pero nunca de una manera notable en intensidad y extensión. Luego de las guerras de la independencia y por los conflictos internos de cada país en los que se desmembró el dominio español, América Latina tuvo que esperar hasta el siglo XX para verlo resurgir. Esa revivificación tuvo uno de sus faros en uno de los países que más temprano entró en la modernidad en nuestro continente, Argentina. Y en Argentina hubo una figura que marcó el rumbo de la reconstrucción de la filosofía en el siglo XX para toda América, y fue Francisco Romero, que delineó un proyecto que se mantuvo durante casi medio siglo y que en su ensayo sobre la filosofía en Iberoamérica llamó normalidad filosófica. Como fue tan común en la Argentina del siglo XX, Francisco Romero fue un argentino que nació en Sevilla, España, el 16 de junio de 1891 y llegó a Buenos Aires con su familia en 1904. Era la época del centenario de la independencia y llegó a un país que, a pesar de sus muchas dificultades sociales, se mostraba pujante, dispuesto a construir el mejor de los futuros y con el que se identificó Francisco Romero, al punto que al cumplir los 18 años ingresó en el colegio militar, en el arma de ingenieros, a instancias de su profesor, el notable químico Carlos Stura, que recién se incorporaba por entonces como profesor del colegio militar. Francisco Romero fue militar antes que filósofo y se retiró de la vida militar voluntariamente en 1931, cuando tenía 40 años, con el grado de mayor. Sus comienzos en la filosofía fueron dados bajo el consejo de su profesor de filosofía en la escuela militar, Alfredo Ferreira, que era una de las figuras prominentes del positivismo de Comte en la Argentina. Su desarrollo filosófico fue principalmente autodidacta, personal, hasta que en 1923 su encuentro con el filósofo Alejandro Korn, primer decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires elegido por el voto estudiantil, luego de las reformas universitarias de 1918,
precisamente que lideraba en una reacción antipositivista. Alejandro Korn fue una figura importante en la intelectualidad argentina de la primera mitad del siglo XX, hasta la llegada del populismo peronista. Me llamó la atención haber leído que el expresidente de Guatemala, Juan José Arévalo, alumno suyo en la Universidad de La Plata, lo definió como el maestro por antonomasia. Alejandro Korn, que era médico, ha sido considerado con José Ingenieros como el fundador del pensamiento estrictamente filosófico en la Argentina y forma parte del grupo fundacional de la filosofía latinoamericana. A principios del siglo XX, junto con Enrique José Varona en Cuba, José Vasconcelos y Antonio Castro en México, Alejandro de Ustúa en Perú, Carlos Vaz Ferreira en Uruguay, Raimundo Farías Brito en Brasil, Andrés Bello y Enrique Molina en Chile. Alejandro Korn, actuando junto con sus hijos dirigentes estudiantiles, fue el ideólogo principal de la reforma universitaria de 1918, que introdujo nuevos planes de estudios y métodos de enseñanza modernos, adelantándose a conceptos pedagógicos que serían universalmente aceptados a partir de la segunda mitad del siglo XX. Korn puso el acento en la necesidad de hacer del estudiante, tomado como un sujeto activo y creador, el centro de todo proceso pedagógico, algo que hoy estamos abandonando. Recordemos que Cuba es el único país que no se guía por los principios de la reforma universitaria de Córdoba. En su obra La Reforma Universitaria de 1919, Korn sostuvo que la reforma es un proceso dinámico. Su propósito es crear un nuevo espíritu universitario, devolver a la universidad, consciente de su misión y de su dignidad, el prestigio perdido. Al efecto, es imprescindible la intervención de los estudiantes en el gobierno de la universidad. Ellos, y solamente ellos, representan el ímpetu propulsor, la acción eficiente, capaz de conmover la inercia y de evitar el estancamiento. Sin ellos, nada se ha hecho, ni nada se habría hecho. Pero dejemos a Alejandro Korn, cuya personalidad y obra intelectual merece una travesía, y centrémonos en Francisco Romero. Fue Korn quien lo convenció que formalizara y desarrollara sus estudios de filosofía. Inicia su carrera de docente cuando aún estaba en el ejército, como profesor de metafísica, y luego sucedió a Alejandro Korn en su cátedra de la Universidad de La Plata. Claro que la amistad y la proximidad no hicieron a Romero un seguidor acrítico de su maestro. Al contrario, los autores que Korn no estimaba son los que Romero ha de preferir. Para Korn, la gran filosofía terminaba con Kant, el pensador alemán del siglo XVIII. ¿Y acaso Nietzsche fuera el único a tener en cuenta en el siglo XIX? Despreciaba, por su intento de revivir las visiones místicas de la filosofía, a quien llamaba él señor Heidegger. En cambio, Romero tendrá sus favoritos en Dilthey, Husserl, Brentano, Scherer, Hartmann, y aunque no conocía bien a Heidegger, tampoco lo ignoraba. Por otro lado, Romero no estuvo cerca del pensamiento francés encarnado en Sartre o Merleau-Ponty, de los que abiertamente decía que no le interesaban, ni tampoco del de Marx. Si en algo coincidieron Korn y Romero, fue en su laicismo, digamos hasta anticlericalismo, en el afán de liberar la filosofía de la tutela religiosa confesional.
Korn fue descendiente de una familia de masones. Él mismo fue masón y socialista. De Korn y Romero podríamos decir como Weber, discípulo de Romero, que pertenecieron a la industria pesada del pensamiento latinoamericano. Escuchamos a Atahualpa Yupanqui en Preguntitas sobre Dios. En 1936, en una conferencia de cooperación intelectual de la Sociedad de las Naciones, lanzó una idea de consolidar una visión latinoamericana de la filosofía, aunque no de una filosofía latinoamericana, ya que estimaba a la filosofía como universal. Esta idea la consolidará años más tarde desde su labor desde el Colegio Libre de Estudios Superiores. La lanzó poco después de renunciar a sus cátedras, disconforme con la política de aquel momento. En 1939, Romero realizó una de las acciones determinantes en el desarrollo de la filosofía en América Latina, como fue la fundación de la Biblioteca Filosófica de la editorial Losada, similar a la tarea emprendida por Ortega y Gasset con su revista De Occidente. En la colección de Losada aparecieron traducidas por primera vez al castellano los libros de Kant, de Bergson, de Heidegger, y además estuvieron al alcance de todos las obras de los grandes pensadores en nuestra lengua. La Biblioteca Filosófica se convirtió con los años en un orgullo intelectual para los argentinos. Otra de las innovaciones, por así decir, que Romero introdujo en la actividad filosófica fueron las relaciones públicas, para llamarlas de alguna manera.
La actividad filosófica de reflexión es una tarea solitaria, lo que se traduce en una conducta de aislamiento. Romero fue el que inició los contactos entre los pensadores de toda América, estableciendo conexiones que permitieron compartir inquietudes, perspectivas, discusiones, encontrarse en reuniones y congresos, dando lugar al surgimiento de una actividad que, sin dejar de ser personal, encontraba un ámbito colectivo en donde resonar, y para ello fundó la revista filosófica Realidad en 1947. Esta actividad no se limitaba a los filósofos, sino que Romero fue eficiente en interesar a empresarios, industriales, políticos en la actividad filosófica, que alcanzó así un estatus a la par que otras actividades intelectuales. Esto, que en el sur del continente se iniciaba hace más de medio siglo, todavía no lo hemos logrado en Venezuela. A propósito de esta tarea de difusión de Francisco Romero, conocemos una anécdota que no creo sea una infidencia a relatar. Siendo Maíz Vallenilla alumno del bachillerato en el Colegio Fermín Toro, había mostrado interés en la filosofía, sin abandonar el espíritu rebelde que siempre tuvo. Un día, para sorpresa de todos, en el colegio se recibe una carta dirigida al alumno Ernesto Maíz, enviada por el ya bien conocido profesor Francisco Romero, quien, enterado, no se sabe cómo, de esta motivación singular en aquella Venezuela, le hacía llegar desde Buenos Aires uno de sus trabajos para estimular al joven en sus estudios. Años después, sería el mismo Francisco Romero el que recibiría en Buenos Aires a un grupo de jóvenes, entre los que también estaba Ernesto Maíz, dispuestos a estudiar y formarse para iniciar los estudios filosóficos en Caracas, que no existían. Lamentablemente ese intento fracasó por uno de los tantos cambios revolucionarios que hemos tenido, caracterizados por tratar de empezar todo desde cero, como si la historia comenzara con el nacimiento de un líder de turno, o concesiones populistas, como las del general Perón, que proclamaba alpargatas sí, libros no. Francisco Romero nunca fue uno de esos intelectuales distraídos, ajenos a lo que sucedía en su entorno, y tomó parte activa en los avatares políticos argentinos, como corresponde a un maestro que no duda en hacer sacrificios en defensa de sus convicciones. Estuvo en contra de la experiencia del Partido Radical de Argentina y en contra de la experiencia peronista, durante cuyo régimen renunció a sus cátedras, aclarando que lo hacía por su inconformidad con la ideología del gobierno, pero sin haber sufrido persecución alguna, como la habían sufrido otros. También había encabezado la comisión encargada de ayudar a los españoles exiliados con motivo de la instalación del franquismo. Cuando se produjo el derrocamiento de Perón en 1955, fue nombrado delegado reorganizador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y director del Instituto de Filosofía de la misma universidad, teniendo el honor de ser, junto al líder socialista Alfredo Palacios, a Ricardo Rojas y al premio Nobel Bernardo Husay, los únicos 4 universitarios a quienes se le ha eximido de presentar concurso para su nombramiento definitivo como profesor. Como director del Instituto de Filosofía, cargo que retuvo hasta 1961, Romero tuvo los medios suficientes para impulsar sus propuestas e ideas, no solo en Argentina, sino en toda América,
en donde directamente o con su ejemplo ejerció una influencia como nadie, que se manifiesta en los numerosos homenajes y reconocimientos recibidos en toda América. Aquí en Caracas, en 1983, se recopiló una serie de trabajos de destacados filósofos latinoamericanos como Maíz Vallenilla, venezolano, Ángel Calpelletti, argentino, Arturo Ardao, uruguayo, Ricieri Frondizi, argentino, Leopoldo Sea, mexicano, Francisco Miró Quesada, peruano, para editar un libro homenaje a Francisco Romero titulado Francisco Romero, maestro de la filosofía latinoamericana. Francisco Romero fue presidente de la Sociedad Filosófica Argentina, miembro de la Academia Argentina de Letras, de la Ciencia y de las Ciencias Morales y Políticas. Recibió varios premios y con su última obra, Teoría del Hombre, obtuvo el primer premio a la producción intelectual. Murió en Buenos Aires el 7 de octubre de 1962. De sus 71 años de vida, 58 los tuvo en Argentina y se consideró el argentino como el que más. En nuestra travesía de hoy, no vamos a tratar la obra filosófica de Francisco Romero, sino su concepto de normalidad filosófica, que expuso en su ensayo Filosofía en Iberoamérica, publicado en su libro Filosofía de la Persona, editado por Editorial Losada por primera vez en 1944. Sin embargo, la tarea tenía varios años, porque la primera vez que trató este tema fue en 1934, durante el homenaje que el Pen Club de Buenos Aires le rindió al filósofo español Manuel García Morente, exilado de España y en camino a hacerse cargo de una cátedra en la Universidad de Tucumán. En ese homenaje, Romero habló por primera vez de sus ideas acerca de la manera de hacer filosofía.
escuchamos Viene Clareando de Ariel Ramírez y Jaime Torres, por Ariel Ramírez en piano y Jaime Torres en charango. Estamos en Humano Derecho Radio Estación, realizando nuestras semanales travesías del pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los seres humanos que hoy somos en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, así como sus contribuciones para el sostenimiento de nuestro programa, para lo que pueden contactarnos en travesíasdelpensar@gmail.com. Se pueden escuchar nuestros programas anteriores en YouTube en Humano Derecho, Travesías del Pensar. En la travesía de hoy estamos revisando lo que Francisco Romero llamó la normalidad filosófica, su propuesta acerca de la manera de hacer y enseñar filosofía, que expuso por primera vez en 1934. Digamos que el descuido por la filosofía sufrido en América Latina durante el siglo XIX, en muchos países, como Venezuela, habían dejado el terreno libre para que cualquiera pudiera tratar el tema con absoluta impunidad acerca de sus opiniones que vertía libremente. Los que hablaban y escribían de filosofía eran literatos, médicos, abogados, sacerdotes, y sus opiniones eran una mezcla de imaginación, retórica, cierta cultura, algún comentario agudo, mechado con consideraciones religiosas y de toda índole. Entretenidos quizá, pero que difícilmente, con una mínima consideración crítica, podríamos calificar de filosóficos. Basta citar un famoso bestseller que en Venezuela y América, con el nombre de metafísica, ha confundido a generaciones. Pocas figuras aparecen en el siglo XIX y comienzo del siglo XX dignas de ser llamadas filósofos, como a los que Romero llamó los fundadores que mencionamos antes. Estas carencias habían confinado a la filosofía a ser un ayudante de la teología, un ayudante de las ciencias, un motivo de discursos y charlas entretenidas, de artículos periodísticos, de reuniones sociales. A pesar de la exigente educación de la época, filosofía era una materia que pudiera enseñar cualquiera. En buena medida todavía sigue siendo así, incluso en la universidad. Las materias de filosofía, si las hay, en ciencia o ingeniería de la UCB, las ofrece algún biólogo o ingeniero que sabe quién es Platón. Y hasta el comandante Chávez dio discursos de ética. Ciertamente en nuestro medio todavía cualquiera se considera con el derecho de abordar impunemente temas filosóficos. Mencionar algunos refranes de la abuela es ser especialista en ética. Haber cursado alguna carrera científica da derecho a autocalificarse de filósofo de la ciencia. Ser un periodista de arte o moda equivale a ser un especialista en estética. Cualquier abogado se siente un filósofo del derecho, y en los códigos de ética que establecen las diferentes profesiones, casi nunca se recurre a la asesoría de un filósofo, que es equivalente a que los matemáticos hicieran un código de primeros auxilios sin asesoría médica. Y ni hablemos de las deficiencias filosóficas de nuestros dirigentes políticos, que saltan a la vista con sus decires y actuaciones. No es que los temas filosóficos no sean de interés para la gente, al contrario, sino que su consideración merece el respeto de una disciplina
que es la más vieja en la cultura occidental, con aportes de las mentes más brillantes del pensamiento durante 3000 años. Mostrar esa riqueza y suministrar herramientas intelectuales para poder apreciarla es lo que pretendemos con nuestras travesías. Para la década del 30 del siglo pasado, aparecieron aquí y allá por toda América acercamientos al pensamiento filosófico, en pequeños grupos de discípulos reunidos en torno a alguna figura que intentaban seriamente conocer las ideas de los grandes pensadores de la cultura occidental. Pero una tarea con enorme esfuerzo, sin apoyo de casi nadie. Romero decidió remediar y corregir lo que consideraba esta importante deficiencia si América tenía alguna pretensión de aparecer en forma permanente y significativa en el concierto de las naciones desarrolladas y con perspectivas optimistas de futuro. ¿Y qué propone para lograrlo? Varias son las tareas que promueve y que realiza personalmente. En una dirección, reunir a los pensadores aislados, congregarlos, no solo dentro de un país, sino más allá de las fronteras, dando origen a una comunidad filosófica interrelacionada, que sirva de audiencia, de ámbito y de crítica, cuyos miembros se conozcan y se enriquezcan con los aportes de sus iguales, promoviendo publicaciones e intercambios. Argentina, México, Perú, Uruguay fueron pioneros en esta empresa de fundar sociedades filosóficas, organizar congresos en los que se comenzaba a ver con ojos latinoamericanos los caminos recorridos por la cultura de Occidente. En palabras de Romero de los años 30, expresiones como clima filosófico, vida filosófica, conciencia filosófica designan una disposición actual de nuestra cultura y nombran lo que acaso sea la dimensión más reciente y la novedad más fresca y prometedora. Lamentablemente entre nosotros, gracias a las últimas decisiones de la población en cuanto a líderes, opositores y gobernantes, como dice el refrán, nos dejamos de eso. Los venezolanos no solo han votado por andar desnudos y con hambre de alimentos y ropas, sino también de ideas. Y así nos va. Pero estas reuniones de las que habla Romero son necesarias pero no suficientes. Efectivamente. También se requiere una normalización de los estudios de filosofía, en los que Romero era partidario de que fueran prolongados, porque decía que las precocidades son peligrosas, en especial en la inteligencia, y en los mejores casos terminan en una pérdida de tiempo. Estimaba que esta era la única manera de superar la desesperanza de considerar que ya todo se ha dicho, o la ciega esperanza de ser un creador portentoso de una radical novedad surgida de la nada. Para ello se ocupa de purificar los programas de estudio de toda influencia teológica, religiosa, ideológica, literaria, científica, para centrarla en los estudios de los grandes filósofos clásicos, con una concienzuda y meticulosa consideración, desatendiendo incluso las corrientes más contemporáneas en el periodo de formación de los estudiantes. De esta forma, pretendía asegurar que el ejercicio de la filosofía fuera el resultado de alguien preparado para hacerlo, como en cualquier otra profesión. Pero entre nosotros hay universidades que gozan de prestigio que han acortado sus estudios de pregrado en filosofía a 4 años.
que es un año más de lo que alguien tiene que dedicar para ser técnico dental, y cuando los actuales bachilleres apenas leen y escriben. Romero opina que no es en una charla de café, ni como la actividad extra que alguien realiza cuando no se tiene otra cosa que hacer, ni como consecuencia de algunas lecturas aisladas, que se hace filosofía, sino como resultado de un estudio que es tan exigente, arduo y serio, o quizás más, que cualquier otro que realiza la inteligencia humana. De esta forma, aspiraba a eliminar el prejuicio de que el ejercicio filosófico es exclusividad de mentes extraordinarias que, como por un milagro, surgen esporádicamente en una cultura. Y no hay que preocuparse si el milagro no sucede. Para la filosofía, dice Romero, basta el indispensable sentido para estos problemas: la seriedad, la información, la disciplina, la lectura corriente de escritos filosóficos y el intercambio entre los interesados. A estas dos condiciones, Romero agregará una tercera, que es la necesidad de un público que pueda recibir los resultados de esa tarea. Un clima filosófico, una opinión pública que funcione como estímulo y como sanción, como impulso y como freno de la actividad filosófica. Cierto, porque hoy la famosa teoría de la relatividad de Einstein no logró aceptación general y repercusión, mientras, como decía Bertrand Russell cuando escribió su libro de divulgación, fueron 7 sabios los que la entendían.
escuchamos Jerez en la chacarera Añoranzas, por Cacho Tirao en guitarra, Domingo Curar en percusión y Leo Carvajal en flauta de pan. La noción de normalidad filosófica es un concepto con una doble función: tipificar y delimitar. Tipifica en tanto que designa el tipo, el estilo, la forma de filosofar en un momento determinado. Esta función tipificadora también es posibilitadora, porque ayuda a señalar claramente qué es lo que se debe y puede hacer en filosofía, trayendo claridad, rigor, seriedad y precisión en la tarea filosófica. En otro sentido, trata de establecer los límites con lo que no es filosofía y señala como meta liberarse de diletantes, aficionados y charlatanes que pervierten y denigran a esta actividad. Pero en el mismo tema de los límites de la filosofía, se requiere la participación de ese público instruido de que hablábamos antes. Delimitación que era posible gracias a la aparición de una nueva generación, la de Romero mismo, heredera del esfuerzo de los fundadores, que podía trasladar las intelecciones de la filosofía occidental al ámbito latinoamericano, en las que el mestizo que somos pudiera desarrollar su propia perspectiva. Los frutos de este proyecto no tardaron en aparecer. La filosofía resultante de esta etapa de su desarrollo en América fueron incomparablemente mejores que los de la etapa anterior, con una formación escolar comparable con la del resto de los pensadores e institutos de enseñanza de la cultura occidental. Porque la filosofía, tal como la entendió Romero, es la filosofía occidental en la que nuestra cultura está inmersa. Así como nuestra física, nuestra matemática, nuestra biología son las de Occidente, también la filosofía es occidental. Y si bien sus desarrollos habían sido europeos, la tarea de Romero se tradujo en la progresiva aparición de pensadores iberoamericanos capaces de abordar las cuestiones generales de la cultura en su más alto nivel de exigencia. Puede que la etapa delineada por Romero, al menos en los países que la han cumplido cabalmente, haya llegado a su fin. Tal como lo dice Maíz Vallenilla, un hijo de esta labor de Romero, en las palabras que nos identifican, luego que se ha aprendido a pensar, puede que sea hora de arriesgarse, de iniciar las propias travesías, explorando lo desconocido sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. A la normalidad filosófica le tiene que suceder la etapa de la creación filosófica, luego de haber aprendido a pensar. Claro que hay muchos países en los que no se ha llegado a la normalidad filosófica, que en el afán por lo nuevo se inventa caminos que no conducen a ningún lado, o que todavía hay demasiados charlatanes y mistificadores a quienes una mayoría lo sigue como al flautista de Hamelin. Pero también en América hay quienes ya han podido abrir rutas propias y descubrir nuevos territorios. Esta es la mejor retribución que se puede hacer a don Francisco Romero, maestro de la filosofía latinoamericana, como lo llamó la Sociedad Interamericana de Filosofía. Entre sus discípulos directos, destacados, vale la pena mencionar al prestigioso filósofo argentino Ricieri Frondizi, hermano del presidente argentino Arturo Frondizi, quien fuera un brillante rector de la Universidad de Buenos Aires. Cuando debió exilarse por un golpe militar, fue acogido por la Universidad Simón Bolívar en su posgrado de filosofía.
de la que lamentablemente tuvo que retirarse cuando no se le renovó el contrato por celos académicos. En cuanto a la calidad de Romero como escritor, vale la pena presentar la opinión del filósofo cubano Humberto Piñera Llera, que en 1951 escribió en la Revista Cubana de Filosofía. En él concurren, como sucede con todo verdadero escritor, las excelencias y capacidades que se revelan en el fondo y en la forma. O sea, Romero no solamente escribe con elegante sencillez, esa difícil facilidad que viene a ser la prueba ácida del escritor, sino que además el contenido de esa expresión es profundo, sin resultar ininteligible ni sobrecargado, pues Romero tiene el don de entender las más abstrusas cuestiones filosóficas y hacerlas inteligibles a los demás. Condición esta, tanto más de apreciar cuanto que, en su fondo último, consiste en la síntesis del pensador y el escritor, lo cual, como se sabe, es rara avis. Un carácter que Romero imprimió al pensamiento filosófico latinoamericano fue su amplitud y la mirada universal con que nos acercamos al filosofar, en contraposición al dogmatismo o la rigidez con que en Europa y América se enfrentan a sus autores. Somos sus herederos, pero respecto a nuestros antecesores, podemos tomar una distancia e independencia que ellos no pueden. Completamos así esta travesía dedicada a Francisco Romero, el filósofo hispano-argentino, a quien Domingo Casanovas, en un trabajo publicado en El Salvador en 1941, llamó el apóstol de la filosofía.
Víctor Garnica interpretó La Tempranera de León Benarós y Carlos Guastamino. Realizamos Travesías del Pensar desde Humano Derecho Radioestación de Caracas. Nuestra cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio que interpreta el grupo Arcano. Puedes recuperar nuestros programas anteriores en YouTube, Humano Derecho, Travesías del Pensar. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Alfredo Bayota y Yelixa Rivero. La hoja de ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave fue Loisa Urbina. Fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Este programa se emite los jueves a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche. Y los sábados a las 2 de la tarde, hora venezolana. Con gusto recibiremos sus comentarios y sugerencias en travesíasdelpensar@gmail.com, así como su oferta de colaboración para el sostenimiento de este programa. Que tengamos una buena semana.